Por el lado del gasto, siempre es posible mejorar, pero tampoco con eso nos hacemos mucha ilusión. El gobierno tiene un discurso a favor de gastar mejor, de evitar duplicidades en la administración pública, la empleomanía excesiva, pero han pasado más de 9 meses y no hemos visto grandes avances en ese sentido. Es la verdad. Entonces, por el lado del gasto, yo creo que es un discurso que de alguna manera pretende viabilizar la reforma, pero no me hago, reitero, muchas ilusiones en lo que tiene que ver con eso. Que hay mucha gente aquí que no pagan impuestos. El presidente habló de un 56, 57% de la población. Bueno, todo el mundo sabe quiénes son los que no pagan impuestos. Y a esa gente es difícil tú incorporarlo. Eso no es tan fácil. El asunto de la informalidad, los que menos ganan, ahora mismo lo que se está planteando es mejorar sus ingresos. El caso de los que ganan, por ejemplo, el salario mínimo, que es una cuestión como tú combinas una reforma tributaria con un incremento salarial y un recorte del gasto, como se ha planteado, con un incremento del salario en la administración pública. Porque yo supongo que si tú estás promoviendo un incremento del salario mínimo, vas a poner el ejemplo tú que eres el principal empleador. Y entonces como que es difícil hablar de reducir gastos cuando también tienes ese otro discurso de una reforma fiscal cuando quieres también un incremento de los salarios. Que pudiera ser eso un esfuerzo por hacer potable la reforma, pero parece como que es el planteamiento un poco contradictorio. El asunto de la reforma integral, de la integralidad de la reforma, parece, como van las cosas, que eso no se va a lograr, porque ya eso es una especulación. Porque si esos son los criterios que nos van a animar, entonces corremos el riesgo de concebir un parche más. Un parche más. Pero eso son, yo reitero, ya eso es una especulación mía, porque no hay un proyecto concreto sobre la mesa. El presidente dio algunas pinceladas muy generales de lo que pudiera ser, pero como dicen, en los detalles es en donde está el diablo. Ahí en los detalles es en donde está el diablo. Bueno, y más o menos así es como está el asunto del... sobre la cuestión del momento adecuado, yo no creo que República Dominicana en eso el margen de maniobra sea muy grande. ¿Por qué? Bueno, el expresidente Fernández dice algo interesante que ya nosotros lo habíamos contemplado aquí: la posición de las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo son las que dicen cuáles son, qué es lo que tú tienes que hacer para tú hacer sostenible, eso te lo dicen, para tú poder acudir al mercado de capitales, para tú poder tener acceso al financiamiento. Y ya las calificadoras de riesgo han dicho qué es lo que es, cuáles son sus expectativas. Tú tienes, si quieres acudir nueva vez al mercado, tú tienes que presentar algo que te avale y que diga cómo es que tú vas a hacer sostenible el servicio de tu deuda. Y entonces nosotros estamos en ese sentido, se puede decir que contra el tiempo, antes de que venga la calificación y te ponga la cosa más difícil. Porque una calificación negativa te endurece, te hace más difícil el acceso al crédito. Y eso es un asunto delicado. Además, hay algunos riesgos por ahí. Como por ejemplo el asunto de la inflación. Una inflación por encima del 2% implica que habrán presiones sobre la Reserva Federal de los Estados Unidos, por parte de eso que el doctor Fernández califica como
los halcones de la finanza, que inmediatamente te van a decir, bueno, pero yo negocié unos créditos cuando el dólar tenía un poder adquisitivo determinado, eso se ha deteriorado, a mí hay que producirme un incremento en la tasa de interés para ver cómo yo realmente, para yo no perder. Y entonces eso te encarece tu deuda, porque si tú contrataste préstamo a un interés flotante, la variación de la tasa te varía también la carga de tu deuda. Cuando se trata de deuda de interés flotante. Además, el incremento de la tasa de interés encarece el dinero, influye en los flujos de capitales, porque el capital va a donde hay mayor ganancia. Eso les resta a nuestro Banco Central capacidad de maniobra en cuanto a su política monetaria, porque tiene que seguir el ritmo de la Reserva Federal, y eso implica encarecer el costo del dinero internamente, lo que repercute en la inversión, y la inversión, bueno, pues todo el mundo sabe lo que implica para la actividad económica. Mayor financiamiento, mayor dificultad económica. O sea, mayor costo de financiamiento más alto implican, pues, menos disponibilidad o acceso más difícil a los recursos financieros, fundamentales para cualquier actividad económica. Más o menos así es como están las cosas. Bueno, se produjo una situación ahí complicada en Bielorrusia. Ha provocado eso una reacción de, sobre todo, la Unión Europea. Bueno, la comunidad internacional ha reaccionado con indignación frente a algo que hizo el domingo pasado el gobierno bielorruso. Resulta que en agosto de 2020 se celebraron elecciones en Bielorrusia. Esas elecciones las ganó con más de un 80% el señor Lukashenko. Lukashenko buscaba un sexto periodo presidencial. La oposición, inconforme, demandó la anulación de esos resultados, de las elecciones. Como el gobierno no convino en convocar nuevas elecciones, comenzaron las protestas. Bielorrusia estuvo bajo protestas durante 4 meses. Esas protestas las convocaron canales, se convocaron y se organizaron utilizando algunos canales de Telegram. Entre ellos uno que se llama Nexta, que lo dirige, su responsable es el señor Roman Protasevich, que como consecuencia de la reacción del gobierno frente a esa convocatoria, a esa protesta y su inclusión en una lista negra del gobierno, porque se le consideró un promotor del terrorismo, así se le calificó. Ese señor se radicó en el exterior, se fue a Polonia y desde ahí mantuvo su actividad. El gobierno bielorruso dice que con financiamiento del gobierno polaco, que supuestamente es el que mantiene esa plataforma que dirige el señor Protasevich, que es hijo de un coronel del ejército que fue dado de baja deshonrosamente, precisamente en el marco de las protestas que se produjeron contra el señor Lukashenko. Que resulta que este joven
se trasladaba desde Grecia, el pasado domingo, desde Grecia hasta Vilnius, que es la capital de Lituania. Y el gobierno bielorruso hizo bajar el avión, hizo que el avión aterrizara en Minsk, que es la capital de ese país. Se habló de que había una bomba a bordo y que un avión de combate forzó a esa aeronave, un vuelo de Ryanair, que es una línea aérea de Irlanda, pues tuvo que descender, tuvo que aterrizar en un aeropuerto de Minsk. Y ahí fue apresado este señor Roman Protasevich. Y eso pues ha generado mucha indignación en la comunidad internacional porque se considera una violación de los acuerdos internacionales sobre la aviación civil. Indiscutiblemente que se trata de una acción condenable, censurable, eso es una barrabasada que habla muy mal del gobierno de Bielorrusia, porque si usted llega a esos extremos con respecto a un opositor, a un político opositor, pues eso desdice mucho de sus condiciones de país democrático y de los métodos que son capaces, que se usan en las lides políticas. Eso no habla bien del gobierno bielorruso, indiscutiblemente que no. Aunque los defensores de esas medidas también tienen sus argumentos de defensa. Por ejemplo, ellos recuerdan lo que hizo el gobierno, lo que se hizo con Evo Morales en el año 2013. Resulta que Evo Morales estuvo de visita en Moscú en el avión presidencial de Bolivia y cuando salió, los servicios de inteligencia tenían la sospecha de que en ese vuelo iba el señor Snowden, que en ese entonces, y todavía sigue estando ahí, se encontraba en la Federación Rusa, que le había dado asilo, le había dado protección. Y como en un momento determinado Evo Morales le propuso a Snowden que se fuera a vivir a Bolivia, se entendió como que él podía estar en ese vuelo. Francia y Portugal, con el avión de Evo Morales en pleno vuelo y con una bitácora, con un plan de vuelo ya definido previamente y que iban a pasar por los territorios, por el espacio aéreo de esos países, ellos cerraron el espacio aéreo a esa aeronave y entonces la obligaron por un asunto técnico a aterrizar en Viena. Y ahí entonces hicieron el registro y resulta que el señor Snowden no estaba a bordo. Y eso fue también otra barrabasada y sentó un precedente. Porque un avión, el avión de un presidente, no puede ser sometido a ese tipo de vejámenes, a ese tipo de registro, a ese tipo de vejaciones. Un presidente de la República, ahí vimos a Evo Morales sentado en el aeropuerto, en un aeropuerto, esperando que registraran su avión, el presidente de una nación soberana. Eso sentó un muy mal precedente. Y fíjense cómo estas cosas entonces gravitan, porque en esto no hay olvido. En esto no hay olvido. Si tú quieres realmente excluir ciertas prácticas, tú tienes también que renunciar a ellas y predicar con el ejemplo. Eso es como el caso que nosotros hemos hablado aquí muchas veces de la condena a Navalny, el envenenamiento que se le atribuye
a los servicios de inteligencia de Rusia, pero al mismo tiempo tú toleras el asesinato brutal, vil, salvaje de un periodista en una sede consular, como ocurrió con Khashoggi en el consulado saudoárabe de Turquía. O cuando tú, por ejemplo, eres tibio calificando la forma en que el gobierno colombiano ha reaccionado frente a las protestas por una reforma fiscal que se entendió injusta, y tú respondes ametrallando, y tú respondes matando decenas de personas, hiriendo a un montón, apresando a otros, a grandes grupos de ciudadanos, reprimiendo, en una palabra, de forma brutal, una manifestación legítima. Y entonces, frente a eso, tú tibiamente tú dices, nosotros esperamos que esas cosas se resuelvan de manera pacífica, y el gobierno que no sea tan duro. Pero tú no ves la misma reacción con respecto al caso de Nicaragua. Uribe dijo que se preguntó si acaso no era legítimo que el ejército y la policía que se defendieran de los manifestantes. Es decir, justificando que se disparara a matar. Eso, y eso está ahí. Pero en el caso de Nicaragua, a Daniel Ortega lo llaman asesino. Y en el caso de Nicaragua, déjenme decirle que nosotros vimos ahí hasta bazuca de fabricación casera. Hasta bazuca de fabricación casera. Y muchas armas de fuego. Y los videos están ahí, usted los puede buscar. Los videos están ahí. Entonces, frente a eso se asume una posición, y frente al otro, cuando se trata de gente afín a tus políticas, tú eres tolerante y tu reacción no es tan negativa como en otros casos. Entonces, así no puede ser. Así no puede ser. Se supone que tenemos que jugar todo con la misma regla. Yo censuro eso. Yo censuro eso que hizo el gobierno de Lukashenko. Pero también, cuando uno recuerda esos precedentes, también tiene que enrostrárselo a los que hoy están haciendo, están protestando. Porque si tú sentaste esos precedentes, no tienes entonces autoridad moral para estar quejándote cuando lo hace otro. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.